Vamos a dar comienzo, Guardión, a la rueda de prensa de Ireia Iturregui. Carlos Abaya, de Mundo Deportivo, cuando quieras. Hola, Egunon, Ireia, ¿qué tal? Buenos días. Egunon. Bueno, nada, primero preguntarte un poco cómo tienes el equipo físicamente. No sé si Ollane, Vanessa y Peque ya están disponibles para el domingo. No sé cómo... Sí, vamos a poder contar con las tres ya disponibles para ir convocadas. Y luego, bueno, perdemos a Oguiza por acumulación de tarjetas y tenemos también la duda de Yule, que el otro día salió contra el Racing de inicio, que llevaba con tiempo con el tobillo y bueno, y se retiró con algunas molestias, así que ya veremos si está o no está. Bueno, me imagino que el equipo está bien, ¿no? Después de la victoria liguera contra el Levante, después de ganar en Copa el otro día en Torrelavega, estaréis bien, ¿no? Con confianza. Sí, la verdad es que bueno, ya dije que los 3 puntos que sacamos en Valencia contra el Levante, yo creo que bueno, hay que darle el mérito que tiene y yo creo que también del otro día del partido de Copa contra el Racing yo he sacado cosas muy positivas, ¿no? Al final el equipo sale con una actitud muy buena ante un equipo de categoría inferior, no se relaja en ningún momento. Veo cosas muy buenas con balón, también, bueno, sí que fallamos cara a gol, pero también luego en la segunda parte estuvimos acertadas. La vuelta de Neca también al 11 titular después de mucho tiempo y jugó todo el partido, metió gol. Bueno, la aparición también de jugadoras muy jóvenes, en el caso de Paula Arana, que es la jugadora más joven que tenemos en plantilla, en los 30 minutos que está en el campo tiene un impacto muy grande, con 2 asistencias y un gol. En el caso de Clara Pinedo, Mariana y Sara Ortega nos aportan muchísimo en la segunda parte, incluso Clara y Sara Ortega pues bueno, debutan con gol. Clara ya había debutado, pero es el primer gol que mete con el primer equipo, entonces en ese sentido ver también a las jugadoras jóvenes con ese desparpajo y aportando, pues es una gran noticia, porque al final, pues bueno, ante lesiones hemos visto en el mercado de invierno que muchos equipos tienen lesiones y se refuerzan en el mercado navideño, pero nosotras al final nuestros refuerzos están en el segundo equipo y ver que están a ese nivel cuando suben con el A, pues es de alegrarse. Y decías, ¿no? Un debut de Sara Ortega con 16 años, debuta en el primer equipo y mete gol, con solo 16 años, ¿no? Un hecho destacable, ¿no? Sí, bueno, al final nosotros al B estamos siguiéndole continuamente, tenemos comunicación continua con el cuerpo técnico del segundo equipo también y bueno, les vemos todos los fines de semana, si no es en directo, en vídeo. Entonces, pues bueno, en el caso de Sara Ortega es una jugadora que bueno, en los últimos partidos había destacado mucho en Reto Iberdrola, a pesar de su juventud, y encima tiene ese, digamos, desparpajo que cuando sube con el primer equipo digamos que no se achanta, ¿no? En los entrenos también ha estado bien y ayer también cuando sale al campo seguro que estaría nerviosa, pero se atreve a encarar los unos para unos, pone buenos centros, finaliza muy bien y bueno, la verdad es que bueno, tampoco hay que volverse locos, que ya se lo dije a ella también, que al final yo siempre digo que lo más difícil no es debutar, sino luego asentarse en primera división, pero bueno, que al final es de alegrarse, ¿no? Que el nivel, Clara también, una jugadora que ya jugó en el Real Arena, que salió también aquí contra el Betis, en el partido del Racing sale y nos da muchísimo juego entre líneas, mete gol, así que nada, una gozada. Y ahora partido contra el Rayo, que puede ser una buena oportunidad para continuar esta buena dinámica en Liga, ¿no? Con un empate y una victoria en los 2 últimos partidos. Sí, el equipo ya venía con buenas sensaciones a pesar de que, pues eso, en diciembre y primera semana de enero, pues no consiguiéramos tantos puntos, pero veníamos con buenas sensaciones y ahora, pues en los últimos 2 partidos también nos han acompañado los resultados, ¿no? Y nada, darle continuidad a eso. Sí que es verdad, pues bueno, que estamos teniendo bajas y la plantilla es corta, pero lo que te digo, ¿no? Que con la subida también de jugadoras del B creo que no perdemos competitividad en la plantilla y ahora vienen 3 partidos en 8 días que bueno, yo estoy convencida de que tenemos plantilla suficientemente competitiva para ir a por los 3 partidos.
Sí, el Rayo es el colista con 5 puntos. ¿Crees que les está pesando, penalizando la situación laboral un poco que tiene el equipo? Hombre, yo creo que al final todo influye, ¿no? Ya lo comentamos en la primera vuelta, que era de admirar la actitud de las jugadoras estando en las condiciones que estaban, y lo sigo pensando, ¿no? Pero evidentemente te tiene que afectar de alguna manera. Yo estoy convencida que no van a arrojar la toalla hasta la última jornada de liga, y por eso yo creo que tenemos que salir pues bueno, con lo mismo que hicimos contra el Racing, ¿no? Salir con mucha intensidad, salir muy concentradas desde el minuto 1, siendo conscientes de que evidentemente, pues especialmente jugando en casa, pues tenemos que asumir la iniciativa del juego, y que bueno, que tenemos que intentar llegar mucho a último tercio, llegar mucho a área, generar muchas ocasiones de gol. El otro día también, pues por ejemplo en el partido de Copa, a mí una de las cosas que más me gustó fue que no concedemos ni una ocasión de gol al Racing, por mucho que sea un equipo de Reto Iberdrola. Es muy difícil que un equipo no pierda la concentración en ningún momento, de manera que no concedas ninguna ocasión de gol, ¿no? Sí que nos tiraron un par de veces, pero sin peligro, y luego incluso en errores que tuvimos en salida de balón, la transición defensiva del equipo fue muy buena y no concedimos nada. Entonces, bueno, de cara al Rayo también, al final tenemos que estar muy atentas en las vigilancias. Tienen jugadoras, pues bueno, veteranas, tienen arriba también jugadoras que marcan diferencias, con Bulatovic, con Milén, con Aedo, con Pauleta, Isadora Freitas. Al final, pues bueno, son jugadoras que en un momento dado sí que te pueden generar situaciones pues bueno, de gol, y vamos a tener que estar a nivel defensivo también muy atentas. Ya has hablado de individualidades de ellas, pero un poco a nivel de equipo, a nivel de colectivo, ¿qué destacaría sobre todo del Rayo? Hombre, sí que es verdad que bueno, no les cuesta, por ejemplo, acabar los partidos con portería a cero, ¿no? Pero al final yo siempre digo que es muy importante que estos equipos no se te pongan por delante en el marcador, ¿no? Porque luego sí son equipos que están acostumbrados a defender, y que eso lo hacen bien, ¿no? Una vez se te pongan por delante. También uno de los objetivos contra el Racing fue ese, ¿no? El intentar nosotras, sobre todo en los primeros minutos, ponernos por delante en el marcador. Y en el caso del Rayo, pues bueno, en acciones a balón parado también tienen una jugadora que saca bien las acciones a balón parado. Tienen también jugadoras con envergadura, con Andújar, con Bulatovic, y luego pues en transiciones también siempre te pueden hacer daño. El equipo está a 7 puntos de Europa, de la tercera plaza. Ireia, ¿Europa se ha complicado ya mucho o todavía hay tiempo para recuperar terreno? Hombre, al final sí, el objetivo de estos tres partidos en 8 días, yo creo que tiene que ser sacar 9 puntos de 9, ¿no? Y al final, en una semana en el que hay 9 puntos en juego, pues quizás si el Atlético falla, pues recortas algo, ¿no? El otro día hablábamos que en rueda de prensa, yo ya lo he dicho, que equipos que están en Champions, pues lo que tienen es lo que te hace el otro día el Atlético de Madrid, que va 0-2 perdiendo a falta de 10 minutos con una jugadora menos y le remonta el partido al Huelva, ¿no? Y acaban 3-2 en el minuto 90 y pico. Pues eso es lo que tienen esos equipos. Y luego, pues lo que hablamos siempre, ¿no? Que al final estamos hablando de entrar en Champions, porque si fuera fútbol masculino, pues nosotras estaríamos en Europa League y estaríamos peleando, pues bueno, quizá por también entrar en Champions, pero tienes ya una plaza en Europa League. Entonces, pues bueno, la pena de que solo haya una competición europea, pero bueno, nosotros mientras haya posibilidades sí que vamos a pelear por ello, ¿no? Y pasa evidentemente por sacar los 3 puntos contra el Rayo el domingo en Lezama. Nada, ya volviendo un poco a la Copa, ¿tienes alguna preferencia de cara al sorteo para la próxima eliminatoria? Hombre, evitar al Barça, ¿no? Yo creo que eso te lo va a decir cualquier equipo. Pero bueno, por lo demás, al final lo que depare la suerte, ¿no? Yo creo que bueno, todos somos conocedores de que si quieres ganar la Copa, pues por delante te tienes que quitar rivales potentes, y bueno, pues cuando se haga el sorteo ya lo valoraremos.
Y la última pregunta por mi parte. El otro día se produjo un hecho relevante en la competición que fue el redebut de Virginia Torrecilla y un poco la solidaridad que mostraron todas las jugadoras, tanto su equipo como incluso el Barça, que la manteó antes de celebrar su triunfo en la Supercopa. Un poco también es destacable, ¿no? Eso en el fútbol femenino, ¿no, Ireia? Sí, a ver, yo creo que en el fútbol masculino yo creo que hubieran hecho lo mismo. Al final, es una chavala que ha estado 2 años superando un cáncer. Bueno, que en el camino pues al final hablas con gente de su entorno y que ha tenido momentos muy duros y que la chavala lo ha llevado de una manera impresionante, ¿no? Y luego, bueno, afortunadamente pues ha salido todo bien y le ves de vuelta 2 años después de 2 años de lucha. Pues bueno, yo creo que es una victoria para todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, yo a nivel personal no le conozco mucho, pero cuando fuimos allí el año pasado a jugar pude hablar un ratillo con ella y bueno, yo creo que, ya te digo, es un alegrón para todo el mundo porque para mí es un ejemplo para la vida, ¿no? No solo en el fútbol, sino que nos tiene que servir de ejemplo. De si en un momento dado nos toca vivir lo que ha vivido ella, pues que lo llevemos de la misma manera y con la entereza con que lo ha hecho ella. Muy bien, muchas gracias. A ti, Carlos. Finito.